espero en el Señor que cuando tú vienes a su casa, tú puedas salir descansado, puedas salir confiado, puedas decir, qué bueno que vine a la casa de Dios, qué bueno que hoy vine a su casa. La razón, recuerda, la razón por la cual el Señor Jesús murió es para darnos vida eterna. Esa es la razón. La razón por la cual Cristo Jesús vino aquí a la tierra es porque Él quería perdonar nuestros pecados para después que muramos nosotros podamos estar en su presencia. Esa es la intención. Y nosotros queremos ser personas que disfrutemos la vida que Él nos da, porque Dios nos da vida y vida en abundancia para que la podamos disfrutar, pero también queremos ser personas que ayudemos a alguien más a que disfrute de la bendición de tener a Cristo en su corazón. Y hoy quiero recordarte lo que años atrás dije, cuando en una iglesia los hombres pasaban a dar testimonios, y en esta iglesia el hombre pasaba y declaraba, yo le quiero dar gracias a Cristo Jesús porque yo era un borracho y Cristo me salvó. Y después pasó otro varón al frente, y yo le quiero dar gracias a Dios porque yo era un mujeriego y Cristo me salvó. Pasó otro varón y le dijo, yo le quiero dar gracias a Dios porque yo era un drogadicto y Cristo me salvó. Bueno, pasó otro varón y dijo, yo le quiero dar gracias a Dios porque yo era un mentiroso, pero Cristo me salvó. Y en eso pasó un niño, porque el niño también de 8 años quería dar testimonio. Y cuando pasa el niño dice, yo le quiero dar gracias a Dios porque cuando yo era un borracho Cristo me salvó, porque cuando yo era un mujeriego Cristo me salvó, porque cuando yo era un drogadicto Cristo me salvó. El niño repetía lo que veía, ¿no? Un niño de 8 años, hasta la fecha no conozco un niño que sea alcohólico, drogadicto o mujeriego, ¿verdad que no? De hombres no digo nada porque bueno, todos tenemos un pasado, pero lo que les quiero compartir hoy es que algunos de nosotros queremos hablar de Jesús, pero no sabemos o no entendemos cómo podemos hacerlo. Y hoy, di conmigo, va a ser fácil. Di conmigo, va a ser fácil. Algo fácil que vamos a aprender. Te voy a dar 5 cosas para evangelizar. Son 5 cosas para evangelizar. Cuando hablamos de evangelizar, hablamos de hablarle a las personas del amor de Jesús y decirle a las personas que pueden confiar en Cristo para ser Señor y Salvador. Eso es evangelizar. Tengo buenas noticias para aquellos que les gusta evangelizar. Tengo buenas noticias para aquellos que les gusta hablar de Cristo. La siguiente semana seguiremos hablando del tema. Seguiremos hablando de evangelizar. Pero hoy quiero que leamos un pasaje en el libro de Timoteo, primera carta que Pablo escribió a los Timoteos, Pablo escribió 2 cartas a Timoteo. Vamos a leer la primera carta en el Nuevo Testamento, lógicamente, valga la redundancia. Vamos a ver 5 cosas para evangelizar, 5 cosas que tú puedes utilizar. Si tú eres un niño, pues no puedes decir que eras un mujeriego y Cristo te salvó, ¿verdad? Pero vamos a ver, los que tenemos un poquito más de edad avanzada, qué cosas podemos usar para poder hablar de Jesús. Algunos decimos, es que a mí me gustaría hablar de Cristo, pero no sé cómo. Algunos pensamos, es que se me hace bien difícil. Nosotros en la iglesia tenemos un pastor, tenemos grupo de liderazgo y tenemos personas que nos ayudan a servir y todos trabajamos con un mismo sentir, que es hablarle de Cristo a las personas, capacitar de Cristo a las personas, pero no queremos nada más ser el pastor, los líderes o los servidores los que hablen de Jesús. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, también es tu labor el poder hablar de Él. Y la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 1, primera carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a ver 5 cosas para evangelizar. Y seguramente que vas a decir, es que ya lo sabía, es que está bien fácil. Y dice versículo 12, ¿lo tenemos todos? Amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza a ponerme a su servicio. Versículo 13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque ya yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo comienza a decir y se describe y habla de su pasado, y Pablo dice, seguramente algunos de nosotros nos vamos a identificar, cuando Pablo dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente,
Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. La primer cosa que Pablo nos enseña en este pasaje que podemos usar para evangelizar es tu pasado. Tú tienes que usar tu pasado. Y Pablo dice, antes de ser cristiano, dice, yo era una persona que no creía. Yo era una persona que perseguía a la iglesia. Yo era una persona que actuaba mal porque no conocía. La mayoría de nosotros tuvimos, no sé, la desdicha o no sé, de no haber nacido en una iglesia cristiana. Antes de conocer a Jesús como Señor y Salvador, nos identificábamos como Pablo porque la mayoría de nosotros dudábamos de Cristo, dudábamos del poder del Espíritu Santo. Nos burlábamos de la congregación o de las personas no cristianas. La mayoría de nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, no le creíamos a los cristianos, no creíamos en la Biblia y a veces dudábamos de que Dios existía. Eso es muy común, puesto que no tienes el Espíritu Santo. Ahora te podría dar a ti vergüenza decir, ¿cómo es posible que yo me había perdido tanta bendición? ¿Cómo es posible que yo me burlaba de los cristianos? ¿Cómo es de que yo no le creía la palabra de Dios? Pablo, que fue una de las personas que Dios más usó en esta tierra, que escribió aproximadamente 3/4 partes del Evangelio, dice, yo era un incrédulo. Entonces Pablo sí puede decir, yo era un incrédulo, yo era una persona que me burlaba. Pablo dice en la Biblia, tú lo has leído, que perseguía a los cristianos porque los quería matar. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes antes de ser creyentes querían matar a los cristianos. Espero que ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero sí teníamos como cierto deseo de que les fuera mal, de que cayeran, para burlarnos de ellos. Por eso es de que, acuérdate que como tú eras, antes de ser cristiano, la gente sin Cristo es. Tú ahora no te puedes decir, es que no creen. Es que ¿por qué se burlan? Pues así eras tú. La mayoría de nosotros. Entonces, algo que tú tienes que usar para evangelizar, tu primer cosa es tu pasado. Tú puedes decir, pastor, pero yo tengo 12 años, 13 años, yo no tengo un pasado fuerte, quizás yo he crecido todo el tiempo en el evangelio. Lo único que tienes que hablar es de cómo tú has escuchado la palabra de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros que ya tenemos 15, 17 años y ya le vamos y contando, sí podemos decir cómo éramos antes de conocer a Jesús. ¿Cómo era tu reacción cuando te hablaban de Cristo? ¿Cómo era tu reacción cuando tú escuchabas hablar de Jesús? A lo mejor tú dices, ¿sabes qué, pastor? Yo siempre fui bien fácil, yo los escuchaba a todos. Yo siempre he sido las personas que les abro la puerta a todo mundo. Yo nunca me he quejado con las personas, pastor. Yo a todos los que me hablaban de Dios, yo les creía, pero entonces, ¿por qué no aceptabas a Cristo luego? Entonces tú puedes hablar de eso. Fíjate que yo antes sí escuchaba a todos, pero la verdad ninguno me convencía. Pero antes de tener a Cristo en tu corazón, por más buena persona que hayas sido, no merecías entrar al cielo. Entonces Pablo dice, yo perseguía a la iglesia, yo no creía lo que pasaba, yo me burlaba. Yo les puedo decir cuando recién me convertí, que empecé a asistir a la iglesia, en la iglesia donde yo asistía, oraban por la gente danzaba, y cuando oraban por la gente se caía. Y yo como buen no cristiano, yo me burlaba de los que se caían como del pastor. Y yo pensaba que usamos la palabra paleros en México, es decir, que el pastor les daba dinero para que las personas se cayeran. Ese era mi pensar. Yo decía, cuando el pastor venía, oraba, y la gente se caía, yo decía, el pastor les da dinero para que ellos se caigan. Ese era mi pensar. Y ahora, digo, ¿cuántos de las personas que me escuchan piensan que yo tengo paleros? ¿Verdad? Sin embargo, el Señor me salvó, el Señor me escogió y el Señor me da el privilegio de predicar su palabra y tener una congregación. Entonces, una de las cosas que tú puedes usar para evangelizar es tu pasado. ¿Cómo eras antes de aceptar a Cristo Jesús? No te dé vergüenza decir, bueno, o tampoco lo digas así como que, es que yo era un drogadicto. No, hombre, es que yo tenía mujeres de a montón, es que yo era una chismosa. No, tampoco. O sea, ni tanta, ni mucho, ni poco, sino es que la verdad Dios me salvó, tomé malas decisiones, me portaba muy mal, hablaba cosas que no decía. O qué decir de nuestra boquita, con esa boquita comías
¿Se acuerdan esa frase? Oye, con esa boquita comes. Que decías unas palabrotas que no eran, ahora son lenguas viejas, ¿verdad? Aquellos cristianos que se les sale algo son lenguas viejas, ¿verdad? Pero entonces, Dios, si le agarraron algunos, ¿verdad? Pero una de las cosas que tú y yo tenemos que usar es nuestro pasado, decir, antes de realmente tener un convencimiento de Dios. ¿Sabes que hay personas que han asistido a la iglesia desde pequeños, pero a veces no han tomado la iniciativa de realmente servir a Dios, de realmente adorar a Dios? Entonces tú puedes decir, yo asistí a la iglesia, pero hasta que tuve un encuentro personal con Cristo Jesús fue cuando cambié. Es decir, asistía y cantaba, pero era como ir a un concierto normal, era como escuchar una clase normal, pero no pasaba nada en mí. Eso es tu pasado. Entonces Pablo comienza a decir, yo era quien perseguía a la iglesia. Y tú lo puedes decir. Y la gente, ¿por qué Pablo habla en este pasaje diciendo, yo quería matar a la iglesia, yo negaba que Dios existía, yo me burlaba de ellos, yo negaba que Jesucristo era el camino, la vida? ¿Por qué razón lo dice? Para que tú y yo nos podamos identificar con Él. Porque así como Pablo fue siervo de Dios, así como Pablo le servía al Señor, así tú y yo lo podemos hacer. Porque acuérdate, ¿cuántos decíamos, no, cuando yo cambie voy a ir a la iglesia? Dios no quiere cambiarte afuera, Dios te quiere cambiar aquí adentro para que afuera puedas vivir diferente. ¿Verdad que sí? No, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Me recuerdo cuando fui a un grupo de vida, a un GB, era el único invitado. Y cuando el que estaba dirigiendo, que dicho sea de paso fue quien me llevó a los pies de Cristo, dijo, ¿a alguien le gustaría aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y yo era la única persona nueva, la única persona no cristiana. Yo me quedé callado. Y ya después fue un poquito más fuerte porque me dijo, Rigo, ya es personal. Ok, bueno, ya es personal. Dijo, Rigo, ¿no te gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Para eso en toda la clase yo no había opinado. En toda la clase yo calladito, ¿verdad? Escuchando y no me gusta eso. Pero cuando me preguntó directamente, hasta la voz, y levanté la voz. No, yo no necesito, ustedes están bien. Ustedes sigan adelante con lo que hacen. Yo no me porto mal, yo no le hago daño a nadie. Yo estoy bien, qué bueno por usted, pero así gritando. Y era una casa. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Y que en su momento pude aceptar que estaba equivocado. Entonces, esa es una de las herramientas que tú puedes utilizar. Sabes que yo estaba igual que tú. Y lo puedes hacer para bien, por favor, no digas, es que así como eres pecador, así era yo. No. Así como tú estás equivocado, así estaba yo. No, ¿sabes qué? Estábamos en las mismas circunstancias, pero Dios también me cambió. Y si me cambió a mí, ¿qué crees? Te puede cambiar a ti. Que la gente que te conoce de tu pasado puede decir, pero es que ¿cómo es posible? Con Dios todo es posible. Entonces Pablo comienza a hablar de su pasado y eso es algo que tú y yo podemos utilizar. Y luego la segunda cosa que podemos utilizar para poder evangelizar. Acuérdate, evangelizar es el hecho de hablarle a las personas de Cristo como Señor y Salvador. Eso es evangelizar. Puedes evangelizar en tu casa si hay gente no cristiana, puedes evangelizar en la calle, puedes evangelizar en el trabajo si te lo permite la plática o el tiempo, porque al trabajo vamos a eso, ¿verdad? A trabajar. En el versículo 14 dice lo siguiente. Dicho sea de paso, algunos de ustedes, no digan amén ni levanten la mano, pero alguno de ustedes se creía sabio antes de ser cristiano y ahora te das cuenta que en verdad eras un ignorante. No me mires, no veas a nadie, no voy a ver a nadie, pero no te creías muy sabio antes de ser cristiano y ahora te das cuenta, pero las cosas que hablaba, de verdad que en ignorancia pura yo hablaba, ¿verdad que sí? Y ahí sí te pones rojo nada más de pensar las cosas que hablabas y decías en ignorancia. Di conmigo en ignorancia. Ahora sí lo podemos decir. Cuando alguien te recuerde tu pasado, sí, pero era un ignorante. Sí, pero eso era antes. De mi pasado ya quedó atrás. Entonces, en el versículo 14, Pablo nos dice la siguiente cosa que podemos hacer. Dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Entonces, la segunda cosa que tú puedes usar para evangelizar es tu salvación. Recuerda, no es lo mismo decir que existe un Salvador a decir que tienes un Salvador personal. No es lo mismo. No es lo mismo que toda la gente diga, es que hay un Dios, a decir, mi Dios. No es lo mismo decir, es que hay un señor guapo, a que tú digas, ese señor guapo es mi esposo.
No es lo mismo. No es lo mismo que diga, ay, es que esa muchacha guapa, decir, ella es mi novia. No es lo mismo. Cuando hablamos de Dios, no podemos todos decir, es que el Dios, tú puedes decir, es mi Dios. Recuerda que la Biblia nos dice, el Señor es mi pastor. Ya es personal. Entonces tú puedes hablar de tu salvación. Así como decías cosas en ignorancia, así como te burlabas, así como dudabas, así como tú tratabas quizás mal a los mismos creyentes, tú puedes decir, pero gracias a Dios por ese momento, si no me equivoco, 23 de septiembre de 1997, en un grupo de vida, cuando el hermano Max Rodríguez estaba compartiendo y al final me dice, ¿y qué has pensado de tu salvación? Si te mueres hoy, ¿crees que vas a entrar al cielo? No, estaba frito, sigo estando frito. Pero le dije en ese momento, ¿sabes qué? No. Si en ese momento muero, no creo que voy a entrar al cielo. ¿No te gustaría que Dios perdonara tus pecados? ¿No te gustaría asegurarte la vida eterna cuando mueres? ¿No te gustaría servir a Dios? Y en eso empecé a llorar yo, le dije que sí, oramos juntos, lloré yo, lloró él, lloró su esposa, y una lloradera que teníamos ahí. Y dice la Biblia que en el cielo hay gran gozo cuando un pecador se arrepiente. Y ese gozo pasó lo mismo 23 de septiembre del 97 como cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Ese día hubo gran alegría en el cielo. Y a partir de ese día mi vida fue diferente. Pude asistir a la iglesia y ya decía, ¿cómo yo voy a ver a los ojos al pastor si yo me burlaba de él? ¿Cómo yo le voy a decir al pastor, qué bonito mensaje, si yo no creía en él? Y yo tenía una pena y un miedo que lo tuve que vencer, porque después de ese miércoles, en septiembre, el siguiente viernes tuvimos una oración especial y decíamos que alguien quería dar testimonio y mi corazón me gritaba y me hacía así, y decía, ¿te acuerdas lo que decías del pastor? Y yo, y estaba la congregación y que dicen, ¿alguien quiere dar un testimonio? Y de repente nada más, ¡pum!, que pasé. Y ya delante de la congregación le quiero pedir perdón al pastor porque yo me burlaba de usted, porque no le creía, porque yo pensaba que ustedes eran unos paleros. No sé cómo lo dije, oye. Mira, estoy sudando nada más de acordarme. Pero me acuerdo que le pedí perdón. Pero a partir de que Cristo entró en mi corazón me di cuenta que yo estaba más perdido que la aguja en un pajar. Me di cuenta que yo necesitaba más a Dios de lo que Dios me necesita. Me di cuenta cómo es de que en verdad viví tantos años creyendo que yo era una persona buena, creyendo que yo me iba al cielo. Era ignorancia pura. Pero gracias a Dios por ese momento en que Él me salvó. Es lo que dice Pablo y es lo que tú puedes usar. Si no te recuerdas la fecha, no la tienes que decir, pero sí puedes decir, pero hasta que decidí. Y no puedes decir que un hombre te convenció. No puedes decir que esa persona sí te convenció. Yo no puedo decir que el hermano Max fue quien me convenció. Yo puedo decir el Espíritu Santo y Dios mismo tuvo misericordia de mí, que me ayudó a entender que Cristo es el único camino al cielo, que yo soy un pecador y que sin Él no voy a entrar al cielo. Gracias a Dios por ese momento. Y así como Pablo lo dice, así también tú y yo lo debemos de recordar. Es decir, uno de los mejores días, siempre hablamos que el mejor día de nuestra vida es cuando nos casamos. Siempre decimos que el mejor día de nuestras vidas es cuando nos hacen nuestros niños. Pero te voy a decir, el mejor día de tu vida, y lo digo con mucho amor y respeto, es cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Porque entonces te puedes convertir en la esposa que tu esposo necesita, en la mamá que tus hijos necesitan, en el hijo que tu familia necesita. El mejor día de tu vida es cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Y esa es la segunda herramienta que puedes utilizar. ¿Cómo aceptaste a Jesús? ¿Cómo fue el día en que aceptaste a Jesús? ¿Por qué lo aceptaste? Y Pablo dice, gracias por ese momento. Ahora, ya hablaste de tu pasado, ya estás usando cómo eras antes, y eso es bien fácil de poder entablar conversación, porque cuando nosotros queremos hablar de Cristo Jesús, pero no nos identificamos con los demás ya no quieren escucharnos. Es que cuando tú le dices, es que yo oro, yo leo la Biblia, yo ya no peco, la demás gente dice, pues este cuate es santo y yo no, ¿y qué te voy a escuchar? No tenemos nada en común. Pero cuando te identificas con ellos, cuando dicen, es que fíjate que estaba así, me peleé, yo me acuerdo también cuando me peleaba. Es que fíjate que dije una mentira y me acuerdo cuando yo también decía mentiras. ¿Tú decías mentiras? ¿Pero no eres cristiano? Decía. No, y hacía, y pensaba, y hablaba. Pero Cristo me cambió.
pero el Señor Jesús ha transformado mi vida. Ahora que ya tienes un pasado para hablar, ahora que hablas de cómo Dios te salvó, de tu salvación, ahora tienes un mensaje para poder compartir. Y en el versículo 15 dice de la siguiente manera: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Uno de los errores más comunes que nosotros cometemos al predicar o al evangelizar es lo siguiente: es hacernos pasar que somos perfectos, hacernos pasar que ya no nos ocurre nada malo. Uno de los errores que cometemos a dar el mensaje es decir que ahora ya todo es color de rosa, cuando no. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que entender que tú y yo fuimos pecadores, pero ahora somos lavados por la sangre de Cristo, y que en este momento, cuando nosotros seguimos pecando, nos seguimos equivocando, Dios nos perdona. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios? Todos. Di conmigo, todos. Todos se los perdonó. Entonces, ahora, ¿qué puedes usar para evangelizar tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tienes que dar? El mensaje es este: Cristo Jesús vino a la tierra, murió por todos los pecadores, y si tú confías en Él, y si tú crees que Él resucitó, Él te va a llevar al cielo. Ese es el mensaje. Una persona dijo lo siguiente: la rueda ya está inventada, la rueda es redonda, no trates de reinventarla. Cuando una persona te quiere hablar de la salvación por medio de otra persona o por medio de otras cosas que no sea Jesús, no es verdad. No es verdad. ¿Ok? Tú y yo tenemos que entender, el mensaje es sencillo. Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús murió. Cristo Jesús resucitó. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Cristo Jesús está sentado a la diestra del Padre. Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús nos va a llevar al cielo. Ese es el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús va a regresar y Cristo Jesús nos vamos a casar con Él. Ese es el mensaje que tenemos que dar. No, algunos tienen la habilidad de hablarlo bonito, algunos tienen la habilidad de hablarlo directo al corazón. Tú tienes que pedirle al Señor: ¿cómo puedo dar este mensaje con los que no te conocen? Recuerda, evangelizar es ayudar a la persona para que confíe en Jesús como su Señor, para que lo pueda llevar al cielo. Nosotros hay una gran cosecha. Hay muchas personas que no son cristianos. Y te quiero decir algo, y quiero que todos nos quitemos la venda o nos quitemos el mal pensamiento. Es un mal pensamiento de que decimos: ay, es que esa persona es buena, no necesita de Dios. Oh, es que esa persona es bien buena. Pues no le puedo hablar de Cristo Jesús. Posiblemente tú conoces personas que actúan mejor que gente cristiana, pero si no tienen a Jesús en su corazón, de nada les va a servir. Recuerda lo que dijo Jorge Caminos cuando nos vino a predicar un día: que el infierno va a estar lleno de personas buenas. El único requisito para entrar al cielo es tener a Cristo en tu corazón. Y ya las acciones buenas vienen por añadidura. Pero ese es el mensaje. ¿Quién puede dar el mensaje? Una persona que fue pecadora. ¿Quién puede dar ese mensaje? Una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y la cuarta cosa, la cuarta herramienta para evangelizar, viene adelante. En el versículo 16 dice: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores. Pablo no nos conocía a nosotros. Pablo se creía el peor de los pecadores. Y ahí sí nos sale lo presumido. Si supieras cómo era yo. Ese Pablo presumido aquí es el peor de los pecadores. Déjame te cuento, ¿verdad? No, es que el otro día me caí. ¿De dónde te caíste? De aquí, del banquito. No, yo me caí del segundo piso de mi casa, no me pasó nada, ¿verdad? No, es que el otro día que estuve ayunando. ¿Cuántos días ayunaste? 2 días. Yo ayuné una semana, ¿verdad? Siempre hay alguien que sabe más que los demás, ¿verdad? Sí, siempre hay alguien. Y Pablo aquí en el versículo 16 dice lo siguiente: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. La cuarta cosa que tú puedes usar para evangelizar es tu testimonio.
No te dé pena o vergüenza cuando la gente venga y te diga, pero es que ¿cómo es que eres cristiano? Si yo me acuerdo lo que hacías. Oye, ¿cómo es posible que ahora, a mí me dicen, ¿cómo es posible que tú hayas sido, que seas pastor? Pues por la gracia, por la misericordia de Dios. Tu testimonio es decir, ¿sabes qué? Yo no merezco la salvación. Yo no merezco entrar al cielo. Yo soy un pecador, yo era un pecador, pero a Dios le ha placido perdonarme. ¿Y sabes qué? Si Cristo me perdonó mis pecados, si Cristo me está cambiando a mí, lo puede hacer contigo. Eso es lo que tienes que dar, tu testimonio. ¿Sabes qué? Yo no sé mucho todavía. Yo estoy aprendiendo, pero de una cosa estoy seguro, que Cristo me ama. De una cosa estoy seguro, que Cristo ha perdonado mis pecados. De una cosa estoy seguro, que cuando yo muera voy a entrar al cielo. Todavía no sé mucha Biblia. Y en muchas ocasiones a nosotros nos intimida cuando nos dicen, a ver, muéstrame en la Biblia. Y nos intimida porque no sabemos mucho. Y no sabemos mucho porque no estudiamos mucho. ¿Ah? También que íbamos. Pero, ¿por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no oramos? Entonces, pero te digo algo, que eso sea motivo de ánimo para tu vida. Muéstrame en la Biblia dónde es. En lugar de que diga, oh, no sé, mejor ya no voy a decir nada. No lo sé todavía, pero lo voy a investigar. Y búscate una persona que tenga un poquito más de años y que lea la Biblia en la iglesia, ¿verdad? Para que te pueda guiar, instruir, y después te acerques a esa persona, oye, me preguntaste esto. No sabía en ese momento, pero ahora ya lo investigué. Les comenté cuando estaba estudiando la clase de la creación de Dios y cómo es de que Dios creó el trabajo, Él inventó el trabajo, y para la redundancia, la compañía donde yo trabajaba, estábamos el grupo de personas comiendo y una persona empezó a maldecir, a hablar groserías y dijo, no sé a quién se le ocurrió inventar el trabajo. Y yo decía, pero yo sí sé a quién. Y yo lo acabo de estudiar, lo acabo de aprender. Ahora en el momento no lo pude decir porque estaba el ambiente fuera y lejos, pero el Espíritu Santo no me dejó, me incomodó hasta que le fui a decir, aproveché esa oportunidad para ir a compartir el Evangelio. Oye, ¿qué crees? Tú preguntaste quién había inventado el trabajo. Y le dije, ¿qué crees? Fue Dios. Y Dios inventó el trabajo. Y también te inventó a ti, te creó a ti. Y Cristo Jesús, y le compartí el Evangelio. Ay, fíjate, y perdón. Y me estaba pidiendo perdón a mí por las malas palabras que dije. Yo, ¿quién soy para perdonarte, verdad? Le dije, no te preocupes, nada más que yo te quería decir eso. Aproveché una oportunidad para compartir el Evangelio. Entonces, en lugar de que te dé vergüenza y temor, bueno, sí, ponte rojito y rojita, porque no sabes. Pero después estudia, busca y veles a compartir que tú estás hablando de Cristo, que tú estás viviendo una vida cristocéntrica y que si lo está haciendo contigo Dios, también lo puede hacer con los demás. Ahora, como dijo el que se está retirando acá entre nos, ¿ya? Se les fue. La paz que Dios te ha dado, ¿no quisieras que todo el mundo la tuviera? Me recuerdo que en una ocasión yo estaba predicando y les dije, no voy a decir el lugar ni la persona estaba aquí, pero dije, fui a este lugar, les dije, y no había quien les predicara. Yo quería ir a predicar, porque ahí no había quien predicara. Y al final una persona vino ahí, ¿tú cómo sabes que no predica? Yo soy de ese lugar, yo he predicado. Y dijo, perdóname, en mi emoción, en mi deseo, yo quería que todos escucharan de Cristo. Y todavía lo quiero, todavía lo deseo, que la gente escuche de Cristo Jesús. Porque lo que tengo aquí en mi corazón, Cristo Jesús, es la salvación, es la paz, es el amor. Y lo que yo experimento, yo quiero que toda la gente también. Si cuando te pasa cosas buenas, materiales, lo quieres compartir con todos, ¿por qué no compartir con todos lo mejor que te ha pasado, que es Cristo Jesús? Y te digo algo, ahorita que tú tienes el deseo de hablar de Cristo Jesús, aprovéchalo. Ahorita que tú no tienes el deseo de compartir de Cristo Jesús, aprovéchalo. Porque desear hablar de Cristo Jesús es un buen deseo. Porque no querer hablar de Cristo Jesús es un mal deseo. Y tú quieres hacer todo lo bueno. Y con tu ejemplo y con tu testimonio lo puedes compartir. ¿Qué es tu testimonio? ¿Te recuerdas cómo vivías antes? ¿Te recuerdas cómo eras como mujer, como esposo? ¿Te recuerdas los malos pensamientos que tenías, las malas acciones? Ese es tu testimonio. Ahora, ¿cómo eres? ¿Ahora qué haces? Ahora sí compartes lo que es ser cristiano. En tu testimonio sí les dices, yo era un pecador, todavía peco, pero Cristo me ama. Ahora leo la Biblia, ahora voy a la iglesia. Ahora me junto con personas que me ayudan a crecer. Ahora cuando peco le pido perdón a Dios rápido y me arrepiento de mis pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ojo,
No muchos lo hacemos. ¿Verdad que es fácil, es sencillo lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Qué dice? Mejor me hubiera quedado en mi casa a tomar café. No, Dios te trajo para que las cosas sencillas tú las puedas compartir con los demás. Y tú tienes que hablar de tu testimonio. Sí, ¿te acuerdas cómo yo era con mi esposo? ¿Y te acuerdas cómo era en el trabajo? Bueno, es que Dios me ha cambiado. Y ahí va la curva directa. Si por alguna razón tú sigues actuando igual que antes de tener a Cristo en tu corazón, te tienes que preguntar si has nacido de nuevo. Si por alguna razón lo único que ha cambiado en tu vida es asistir a la iglesia cristiana, si por alguna razón lo único que ha cambiado es escuchar a un pastor, pero tú sigues actuando igual que antes, te tienes que preguntar, ¿he cambiado? ¿He nacido de nuevo? Porque no podemos vivir como la vieja naturaleza. Sí pecamos, y no lo digo para que lo hagamos, pero una cosa es que tú hagas cosas que ofenden a Dios, pero otra cosa que sigas blasfemando o que sigas negando la salvación que Cristo Jesús nos da. Amén. Eso es importante. Por lo tanto, tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes hablar y decir, sí, yo lo hacía. Y cuando te digan, es que acuérdate que tú lo que hacías, es que tú firme, sí, así era yo. Tienes razón. Y sí, y de verdad que me portaba mal. Y te acuerdas, oye, qué cosas hacía. O sea, no te enojes, que no te dé vergüenza. Ya ese pecado, ese pasado, fue borrado. Tienes que estar agradecido de que todas las cosas malas que hiciste antes de estar en Cristo Jesús era porque eras ignorante, porque no lo conocías a Él. Y ahora tú puedes vivir una vida que agrada a Dios, o me esfuerzo por agradar a Dios. Recuerda, el día que aceptaste a Jesús en tu corazón, Jesús agarró todos tus pecados y los tiró al fondo del mar. Y ni Nimo los va a encontrar. Entonces, la primera cosa que usamos para evangelizar, tu pasado. La segunda cosa que usamos para evangelizar, tu salvación. La tercera cosa que usamos para evangelizar es tu mensaje. Tú tienes un mensaje que dar. La cuarta cosa que usamos para evangelizar es tu testimonio. Di conmigo tu testimonio. Tu testimonio. Entonces, tu testimonio. Y la quinta cosa que usamos es lo que la mayoría de nosotros les gusta hacer. En el versículo 17 dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La quinta cosa que tú puedes usar para evangelizar se llama tu alabanza a Dios. Tu alabanza a Dios. Tu alabanza a Dios. Y Pablo está diciendo esto. Dice, yo quería matar, yo perseguía, yo negaba. Pero Jesús tuvo misericordia de mí. Y Pablo está diciendo, y este mensaje de que Cristo nos va a llevar al cielo es el único que podemos hablar. Y dice Pablo, si yo que soy pecador, si yo que era el peor de los pecadores, Dios me usó, hablando de su testimonio, también está diciendo, tú lo puedes hacer. Y dice, pero ¿sabes para quién sea la gloria? Porque no puedes decir, oh, mira cómo Dios me usa. Oh, mírame a mí. No. Pablo dice, a Él sea toda la gloria, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Tú ahora, tus palabras tienen que ser de alabanza a Dios. Tus palabras tienen que ser de gloria a Dios. Tus palabras tienen que ser de agradecimiento a Dios. Tus palabras tienen que ser de a Dios sea toda la gloria porque Él me está cambiando, porque me va a cambiar. Mira mi matrimonio cómo estaba, Dios nos está uniendo más, a Él sea la gloria. Mira cómo yo actuaba antes, pero Dios me está cambiando, a Él sea toda la gloria. Mira cómo yo pensaba antes que tenía tristeza, tenía desolación, a Él sea la gloria porque me está cambiando. Eso es la alabanza a Dios. Alabanza a Dios es decir lo que es y decir lo que Él hace. Y recuerda, tú y yo fuimos creados para la alabanza de su nombre. Todo lo que pase para ti es alabado sea el nombre de Jesús. Gracias a Dios por lo que hace. Cristo Jesús me ha cambiado. Alabado sea Jesús. Es lo que va a cambiar también a los demás. Cuando vean ahora que tú sí escuchabas a la puerta negra, que tú sí escuchabas la camioneta gris, que tú sí le cantabas al gallo, hasta platicabas con el gallo, ¿verdad? Como dice la canción. Ok, que tú hacías eso. Pero ahora que le cantes al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que antes te ponías a llorar porque se fue y la chancla y la de tres patas y que, o sea, tú te ponías a llorar con esas canciones y hoy puedes decir, no, es que yo lloro en la presencia de Dios.
Que antes tú decías, ay, es que las canciones de que ahora está con el otro y no está conmigo. Y ay, ¿por qué no la cuidé? No, está bien, eso era antes. Ahora la presencia de Dios debe ser lo mejor para ti. Ahora cantarle al Rey de Reyes. Les digo algo y ahí estoy esperando que sus comentarios. Si tú escuchas una canción secular y escuchas una canción cristiana, y la canción secular mueve más tus emociones y tus sentimientos que la cristiana, ojo, mucho ojo, tienes que comenzar a hacer esto. ¿Ok? Se los dejo de tarea para que lo analicen. Si una canción secular te emociona más que una canción cristiana, entonces tienes que tener mucho cuidado. Si tú estás triste y pones una canción secular, si tú estás contento y solo escuchas una canción secular, tienes que tener cuidado. Hay que balancear nuestra vida. ¿Okay? Tú tienes que adorar al Señor. Tú tienes que cantar al Señor. Y si tú te recuerdas cuando ibas a los conciertos, bueno, más o menos así, ¿no? Algunos no. Bueno, venir a la casa de Dios es venir a cantar, venir a un concierto. Y aquí tú tienes que alabar al Señor, tú tienes que honrar al Señor, tú tienes que glorificar al Señor. Esa es la quinta herramienta que tú puedes utilizar. ¿Por qué tenemos que predicar a las demás personas de Cristo? Termino con este pasaje, Juan capítulo 14. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. En el versículo 1, Juan capítulo 14, versículo 1, dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, está hablando el Señor Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Y sabes por qué tenemos que predicar? Porque el Señor Jesús dice, yo voy al cielo, yo voy a donde está el Padre. Y allá les voy a preparar una vivienda a cada uno de ustedes. Allá en el cielo, en la eternidad, les voy a preparar una casa donde ustedes van a morar. Y dijo, si yo mintiera, ya se los hubiera dicho. Es lo que está hablando el Señor Jesús. Pero dice, pero como es cierto, yo voy a ir, ¿y qué creen? Voy a regresar. Y algún día estarán ustedes conmigo en la morada celestial. Lo que está hablando aquí está diciendo lo siguiente. La razón por la cual tú aceptaste a Cristo Jesús es para estar en las viviendas, en la morada celestial. La razón por la cual nosotros debemos de predicar y usar nuestras 5 herramientas, 5 cosas para evangelizar, es para decirle a las personas, cuando tú mueras, tú quieres estar en la eternidad con Cristo Jesús. Pablo dice, cuando le escribe a Timoteo, y le dice, le doy gracias a Dios porque me ha encontrado digno de confianza para que yo pueda predicar el Evangelio. Recuerda esto. Dios confía en ti y tú eres su siervo. Dios confía en ti. Dios confía en ti y tú eres su siervo. A mí yo todavía me pregunto, honestamente te pregunto, ¿por qué Dios me escogió como pastor? No sé. Pero sí lo que creo y le doy gracias, le digo, Señor, gracias por permitirme pastorear tu congregación. A pesar de mis errores, a pesar de mi pasado, a Dios no le interesó porque Dios confía en nosotros. Y le doy gracias que me permite pastorear una iglesia en crecimiento. Pero así como a mí me da la oportunidad de predicar y de pastorear, así como me ha confiado la congregación, Dios también te ha confiado a ti este mensaje. Y este mensaje lo podemos hablar los que tenemos edad corta a los que tenemos edad alta.
Y este mensaje es simple, que cuando tú y yo moramos, vamos a entrar a la presencia de Dios. Ponte de pie conmigo.